Continuamos haciendo Gente Sexy. Te dije que íbamos a tener una gran nota, una nota que en algún momento ya hemos hecho con el invitado, no va a ser la misma, por supuesto, pero es un placer tenerlo aquí. Vino Facundo Manes. Gracias por venir, Facundo. No, gracias a vos, Clemente, y a todo el equipo por la invitación. Tengo en mis manos el libro de Facundo, Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor, escrito por Facundo Manes junto a Mateo Niro. Y voy a decir que Facundo Manes es neurólogo y neurocientífico, rector de la Universidad Favaloro. ¿Es así o ya no somos el rector? Soy el rector. Viste que uno a veces se equivoca y tira un dato que... No, y bueno, no hace más. 25 por ahora, años. claro, renuncié en el 74. Claro, nunca estuve ahí. No me fui, no me hables de esos. Sí. Bueno, muchas gracias No, por haber gracias a venido. ustedes, un placer. El año pasado me acuerdo que arranqué la nota haciéndote una pregunta que la puedo repetir tranquilamente porque me parece que el estadio sigue siendo el mismo, está de moda el cerebro, ¿verdad? O algo así. Sí, en el mundo, lo hago corto, Obama, el presidente Obama, nos guste o no, el presidente de la principal potencia económica por ahora del mundo, hace un año dio un discurso donde presentaba la iniciativa del cerebro, el Brain Initiative en inglés, la iniciativa del cerebro, y él dijo, como Kennedy se propuso ir a la luna, yo me propongo poner a la neurociencia como prioridad de la ciencia americana y entender las conexiones del cerebro in vivo. Esto va a ser de importancia para el aprendizaje, para mejorar la toma de decisiones, para mejorar el control emocional. O sea que el presidente de Estados Unidos puso a la neurociencia, al cerebro, como prioridad en la ciencia. Europa tiene un plan de la Comunidad Europea muy importante. Ahora China. Sí. O sea que no es un fenómeno argentino, sino global. Que en la Argentina se da, a mi entender, esta es mi opinión personal, este fenómeno global, más que yo llegué al país en el 2001 y el escenario era de neurólogos excelentes, psiquiatras excelentes, neurocirujanos excelentes que atendían pacientes con Parkinson, tumores, cefalea, esquizofrenia, y el psicoanálisis. Pero no había una cultura, no había laboratorios de estudiar en humanos el funcionamiento de dominios cognitivos humanos, que son la memoria autobiográfica, la toma de decisiones, la moral, la creatividad. No, la moral me vuelve loco que menciones a la moral. Sí, la moral es un estudio, un dominio de las neurociencias actualmente. La neurociencia, intenta responder, Clemente, las preguntas que desde siempre se hizo la civilización occidental. Las preguntas no son nuevas. Nosotros, la neurociencia, que es una área de la ciencia que estudia el cerebro a diferentes niveles, del molecular hasta el nicho social, porque el cerebro cuando interactúa con la sociedad, o sea, a diferentes niveles de estudio del cerebro, del molecular, de las conexiones cerebrales, hasta un cerebro en África diferente a un cerebro criado en Noruega, al nicho social, a la interacción del cerebro con el nicho social y el entorno y el contexto. Y además es multidisciplinaria. En nuestro laboratorio, por ejemplo, hay economistas, músicos, filósofos, matemáticos, además de psiquiatras y neurólogos. Y la moral es uno de los temas que desde siempre la civilización occidental se intentó responder. Y ahora la neurociencia viene a aportar, no a reemplazar, pero viene a aportar nuevos conceptos, entendiendo la moral desde el punto de vista biológico. Porque me parece que hay un montón de... Yo creo que hay un montón de cuestiones que a lo largo de la vida elegimos no preguntárnosla demasiado también porque teníamos a la religión aportando sus respuestas. Su ¿no? verdad. Excelente. Mirá, vos lo dijiste, las preguntas son las mismas de siempre en la civilización occidental. Sí. La memoria, la moral, la inteligencia, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Estas preguntas no son nuevas de la neurociencia. Esta pregunta, como bien decís vos, vienen desde siempre en la cultura occidental. Y antes estaba reservada solamente a filósofos, a líderes religiosos y a científicos aislados, porque por ejemplo Freud era neurólogo. Pero estaba aislado en su consultorio y pensaba teorías brillantes, un tipo brillante, que muchas fueron validadas y otras no, pero estaba aislado. Hoy la ciencia trabaja en equipo, el conocimiento se genera en equipo, ya no más individualmente, con mucha tecnología, con mucho aporte económico, y para investigar, entonces en todo el mundo. Entonces esto ha hecho que avancemos más en el conocimiento del cerebro en las últimas décadas, que es toda la historia de la humanidad. El que está hablando es Facundo Manes, Calo. Una pregunta capaz que es una burrada, ¿no? O capaz que es muy paranoica, pero la pregunta es, ¿cómo es que la ciencia ha logrado una erección de un señor de 80 años, pero el cerebro sigue siendo ese misterio que nadie puede develar? A mí me parece buenísima la pregunta. La ciencia, perdón. Claro, digo, es como muy los avances de la ciencia parecen ser muy físicos, digo, como bueno, ok, el Viagra, poner un avance de la ciencia. Sí. Pero el cerebro es ese misterio, como hay vida extraterrestre prácticamente. Bueno, somos sí, está muy bien la pregunta. Primero que el cerebro es el órgano más complejo del universo. Ningún órgano en el universo se intenta entender a sí mismo. O sea, un perro no intenta entenderse a sí mismo. Claro. Un mono no intenta, un micrófono no intenta, una planta no intenta entenderse a sí mismo, una roca no intenta. El cerebro humano, el hígado no intenta entenderse a sí mismo, el corazón no intenta entenderse a sí mismo. El cerebro es el único órgano que intenta, es tan
increíble que intenta entenderse a sí mismo. Por eso digo que es el órgano más complejo del universo. No hay otro órgano en el universo que intente entenderse a sí mismo. Y claramente es muy complejo, porque es producto de millones de años. Nuestro cerebro, el de nosotros cuatro, el de la producción y el de la audiencia, nuestro cerebro tendemos a pensar que somos muy diferentes nosotros, pero nuestro cerebro no es tan diferente en partes cerebrales al mono. El cerebro del mono tiene un lóbulo parietal como tenemos nosotros, un lóbulo occipital, un cerebelo. Las áreas pueden ser más complejas del humano, pero las áreas son similares. Y también tenemos la genética muy parecida a los chimpancés. Nosotros tenemos diferencias genéticas, pero también tenemos muchas similaridades. ¿Qué nos hizo diferentes? Millones de años. Nuestro cerebro es producto de millones y millones de años de evolución. En un momento pasamos a ser bípedos, tuvimos la gestualidad, luego apareció una memoria, la gestualidad y la memoria presionaron la aparición del lenguaje, luego la interacción social, la compleja interacción social que adquirimos. Miren lo que es esto, es una compleja interacción social, 4 personas en una radio, la gente de todo el país escuchando. Ninguna otra especie hace esto. Luego, la capacidad de engañar al otro. O sea, en miles de años aparecieron saltos evolutivos que nos hicieron complejos. Recién hace poco tiempo en la historia de la humanidad, este es un buen dato, recién hace poco tiempo en la historia de la humanidad, los seres humanos tuvimos solucionado en parte, una parte de los seres humanos, la comida, el techo, una parte. Entonces nos dedicamos a pensar quiénes somos, para qué venimos, para qué vivimos. Claro. Y ahí empezamos a estudiar, entre otras cosas, el cerebro. Pero es muy reciente, porque, digamos, y la pregunta clave es, ¿el ser humano podrá comprender su propio cerebro? O sea, un investigador, un premio Nobel diría que es como intentar saltar tirándose de los cordones. Se cortan los cordones porque el peso del cuerpo corta los cordones. O sea, ¿podemos entender nuestro propio cerebro? Esa es la pregunta. Estaba pensando también en si en algún momento hay una diferencia entre, no sé, el cerebro que podemos tener nosotros y el de una persona de la época de Colón. Era la pregunta que iba a preguntar. Y le quiero agregar, bueno, buenísimo entonces, porque además me gustaría pensar si hay que irse tan lejos en el tiempo, me tengo que ir al siglo XV, o si puedo compararlo con el cerebro de alguien que tenía nuestra edad en la década del 60 y no tenía smartphone. Bien, muy buena. Buena pregunta, muy profunda. Tratar de Tenemos cerebros conectados. Sí, claro. Uno solo entre los dos. Sí, claro. Pero miti, miti. Es un yin yang nuestro cerebro. Miren, para que ustedes vean, porque también esta pregunta va para adelante. La tecnología, Twitter, Facebook, las redes, Internet, va a ser a favor o en contra. Va a cambiar nuestro cerebro. O sea, la pregunta de ustedes está muy bien porque es para atrás, pero también permite ver qué va a pasar con el cerebro futuro. Sí. Bueno, el cerebro, como dije antes, cambia en miles de años. No cambia de un día para el otro. O sea que no va a haber un tercer lóbulo cerebral por Twitter. No va a haber un cerebelo nuevo por Facebook. Eso lo podíamos sospechar igual. Sí. Ahora, vamos a poner en contexto, por eso me interesa que la gente empiece a pensar nuestro cerebro, producto de millones de años, de miles y miles de años. La lectoescritura apareció hace solamente en nuestra especie 5 o 7 mil años. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte del tiempo nuestra especie, la humana, no leyó ni escribió. Claro. La lectoescritura es algo reciente. Es tan reciente que el cerebro todavía no le dio áreas específicas. La lectoescritura le robó áreas al sistema visual, que tiene más antigüedad. O sea, por ejemplo, el cerebro trabaja en red. Cuando uno tiene una actividad cognitiva, el lenguaje, la memoria, la creatividad, la toma de decisiones, se activa una red. Pero hay áreas que son más críticas. Hay áreas visuales que tienen mucho tiempo, porque hace mucho tiempo que vemos. Pero la lectoescritura, que es más reciente evolutivamente, tomó circuitos cerebrales de la visión y no tiene circuitos cerebrales propios. O sea, hablamos de 5 o 7 mil años y no tiene un circuito cerebral propio. El arte, por ejemplo, que a todos nos parece común, lo tomamos por descontado. El arte tiene 40, 50 mil años. Eso en la evolución de millones de años es nada. La mayor parte del tiempo nuestra especie no habló, no tuvo arte, no leyó, no escribió. La música tiene mucha antigüedad porque la música, una de las ideas de por qué nació la música era para que empecemos a movernos juntos como sociedad. O sea, los grupos empezaban a mover juntos. O sea, la música tiene sus raíces evolutivas interesantes. Pero hay que entender nuestro cerebro como producto de miles de años y no cambia de un día para el otro. Por otra parte, tampoco la tecnología moderna va a cambiar nuestro cerebro con otro lóbulo, con otra anatomía, como tampoco lo cambió la imprenta. Porque la misma pregunta que nos hacemos hoy con la tecnología la habían tenido los tipos que fueron testigos de la aparición de la imprenta, de los libros. Claro. No va a haber más memoria porque los libros están en la biblioteca. En un momento la gente pensó esto y tenemos memoria, porque Google no va a reemplazar la memoria del último beso, del último rechazo amoroso.
el Google lo que puede reemplazar es recordar la capital de Mongolia. Claro, una Pero ¿para qué fecha, queremos sí. saber la capital de Mongolia si no somos, si no viajamos a Mongolia o no somos historiadores? Sí, no es lo más importante. Estamos hablando con Facundo Manes, autor del libro Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir, para vivir mejor. Tengo una pregunta que se reduce a si boludo se nace o se hace. Y esto es, si nacemos con el mismo cerebro todos y después de acuerdo a cómo somos criados y nos alimentamos y el contexto que vivimos, eso condiciona que podamos ser Freud o, bueno, no importa, pero vos me entendés. El Dipi. Bueno, tengo dos respuestas cortas para... KJ. Dos respuestas cortas. Los cerebros tienen patrones similares, pero también son diferentes. O sea, Ok. digamos, cuando estudiamos el cerebro, las áreas cerebrales suelen ser parecidas, suelen ser similares, las conexiones, pero cada cerebro tiene una impresión genética diferente. Es más, hoy sabemos que uno imagina que, bueno, ya la gente de la sociedad conoce que la genética se transmite de generación en generación, Sí. cierta impronta genética y demás, y se imagina en general la gente que los genes son como ladrillos que uno va heredando de sus antepasados. Hoy sabemos algo más interesante, que una experiencia traumática, puede ser una violación, vivir en un campo de concentración, una experiencia traumática en general, cambia la expresión de los genes en vida. Entonces, si uno tiene después un descendiente posterior a eso, y el descendiente nuestro tiene otro descendiente, por ahí nuestro nieto tiene un trastorno de ansiedad producto de del cambio de expresión genética del abuelo. O sea, es mucho más dinámico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay un patrón biológico, pero si hay un patrón similar biológico, pero cada cerebro, por el patrón genético, por dónde nació el contexto, es diferente. Pero además, volviendo a la segunda parte de tu pregunta, cada uno puede moldear lo que somos. Esto es como, digamos, la creatividad. Cuando hablamos de creatividad, Picasso tenía creatividad, obviamente, pero mucha gente tenía... Todos tenemos talentos creativos. Todos tenemos talento creativo. Una mujer del conurbano profundo que tiene 100 pesos, 5 hijos, y alimentar con esos 100 pesos a 5 hijos por una semana, tiene que ser tan creativa como un gran músico, un gran pintor. Va a tener menos reconocimiento social. Claro. Pero la creatividad aparece luego de mucho trabajo. En términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Yo siempre digo que en mi pueblo, en Salto, había un jugador de fútbol bárbaro, que era, no voy a nombrarlo, pero la verdad que increíble. Y no llegó porque le gustaban las minas, salir, fumar. Y vos ves, después yo vi en primera división cada patadura, pero que entrenaba duro, que miraba a largo plazo, que resistía a la tentación inmediata. O sea, uno nace con patrones similares, pero también diferentes. Y uno modula quién es en la vida como los países. Nosotros no estamos destinados al éxito como país. Claro. Tenemos que modular el éxito, no. Por más que tengamos riquezas naturales, o por más que tengamos algunas industrias, o por más que tengamos gente creativa, o premios Nobel en ciencia, o el Papa, si no modulamos la Argentina que viene, no va a aparecer sola. Lo mismo pasa con el cerebro. Uno modula y uno puede ser... Lo que sí quiero decir es que todos tenemos un talento creativo, pero hay que trabajar mucho. Hay que obsesionarse con un tema. En términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Me encanta. ¿Hay alguna posibilidad? Vos decías antes, no sé, la capital de Mongolia. Bueno, la capital de Mongolia está en Google, perfecto. Pero ¿hay alguna posibilidad de que toda esa información inútil que uno junta se llene en algún momento? Digo, no sé, yo soy de acumular datos inútil. Claro. No sé, me acuerdo el nombre de las mujeres, de todas las mujeres de Mateico. Todo el elenco de Alf. Claro, digo, ese tipo de información que realmente no sirve para nada. Digo, en algún momento se descarga, el cerebro dice, no, bueno, tiro los nombres de las mujeres de Mateico y me guardo esto otro. Bueno, por eso yo siempre pongo en contexto la evolución. Acá ya aprendimos que nosotros, por más que nos pensemos diferente y que el mundo, que somos centro del mundo, tenemos un cerebro que es producto de millones de años. Y el cerebro se encargó, en esos millones de años, no solo de que aparezca la visión, el lenguaje, el arte, la música, sino también que module la toma de decisiones. La toma de decisión humana nuestra, la mayor parte de las veces, no es consciente, no llega, no es explícita, está basada en memorias, emociones previas y cambia según el contexto. Eso fue producto de miles de años de evolución, esa toma de decisiones. Y lo mismo, el cerebro se preparó para la memoria y para el olvido. El cerebro ya lo previó a lo que vos preguntaste y tiene un mecanismo de olvido que es fascinante. Es más, el olvido quizás es una de las partes más importantes de la memoria. Borges lo describió bien a esto. Borges escribió un cuento que se llama Funes el Memorioso. Era un peón de campo en Entre Ríos que tenía la tragedia de recordar todos. Funes vivía 24 horas mañana para recordar las 24 horas de hoy. Vivía recordando la posición de las nubes. Entonces, ¿qué pasa? Tenía una tragedia porque no podía aprender nada nuevo. Claro. Borges reflejó en ese cuento magistralmente la importancia del olvido. El cerebro produce olvido. Uno olvida todo en la vida. Si yo te pregunto a vos que me cuentes
tu escuela secundaria, 5 años de tu vida, Sí. hace poco, vos sos joven, Bueno. vos en 1 hora o 40 minutos te va a sobrar para contarme 5 años de tu vida. Sí. Claro. Porque si me contás, me estás mintiendo o estás imaginando. Uno olvida todo. Vos fíjate que 5 años en la secundaria lo olvidamos todo. ¿Qué recordamos? 40 minutos de 5 años. Lo que nos emociona. Diez Entonces el anécdotas, cerebro sí. solamente ya previó que tenemos que olvidar, porque si no, la memoria sería imposible de generar nuevas conexiones, de asociar nuevas cosas. Tengo una cosa, perdóname, Sí. una cosa relacionada con esto. ¿Y por qué, por ejemplo, Calo no se acuerda nada de la secundaria y mañana se encuentra con un compañero y le dice el compañero, ¿te acordás ese día que hicimos tal Tú, que te cosa? acordás. Y apareció ese recuerdo. No, yo digo que no es que se A ver, o vamos sea, a no hacer se una- borra, sino que queda en un costadito. Vamos a ver. Todos nos acordamos cuando Bergoglio fue elegido papa. O sea, ¿dónde estábamos? Sí. Sí. Nos acordamos. Sí, las No, estábamos acá, se nosotros cayeron las estábamos Torres acá. Estaba Gemelas. Melero invitado. O cuando cayó las Torres Gemelas. Nos acordamos dónde estábamos. Sí, durmiendo. Bueno, la gente. Sí. ¿Dónde estamos el día anterior? A las 10 de la mañana, el día Ni posterior. puta idea. O sea, cuando viene un amigo y le dice a él, che, ¿te acordás cuando fuimos de Campamento, de abrazos, campamento a Pehuajó? Obviamente fue un evento. Ahora, ¿te acordás que hicimos el martes 10 de tal a las Claro. 3 de la tarde? O sea, a ver, hay hechos que, Claro, que son si no es puntual, emocionales no, y claro. que quedan en la memoria y uno a veces lo evoca y lo recuerda. Ahora, dicho esto, es más complejo el tema, pero hacerlo fácil para la audiencia y para todos los que no son expertos, es que la memoria, cada vez que se evoca, se recrea, es un acto creativo. La memoria humana es un acto creativo. O sea, vos ponés algo, contás algo y lo vas modulando. Claro. Y cada vez que lo contás, que si evocás una memoria, la memoria se va reforzando. De cierta manera, es un error pensar que en el cerebro tenemos una cajita y guardamos los recuerdos de nuestra vida ahí. Cada memoria, hay diferentes tipos de memoria. Recordar que París es la capital de Francia es un tipo de memoria. Recordar cómo estamos manejando sin pensar que estamos manejando es otro tipo de memoria. Recordar con quién desayunó esta mañana en mi casa, con cuál de mis chicos desayuné, es otro tipo de memoria. Claro. Recordar cosas médicas es otro tipo de memoria. Entonces, la memoria humana, cada vez que se evoca, se reconstruye. Y la memoria humana no son recuerdos guardados en una cajita en el cerebro, son conexiones neuronales, cada memoria, fortalecidas. Cada vez que evocamos, que contamos una memoria, la memoria se fortalece. O sea, las memorias menos contadas son más frágiles. Y Claro. con el tiempo, eso se ve en gente que envejece. Las memorias suelen ser más frágiles y si no se recuerdan, no se fortalecen. Por eso Pero- las anécdotas varían un poco, digo que alguien se acuerda de algo, pero más o menos lo va contando y finalmente termina siendo una cosa medio parecida a lo que pasó, pero no es lo que pasó. Total, la memoria, como decía, la memoria humana no es el hecho que vivimos muchas veces, es el último recuerdo. Claro. Y El García recuerdo del Márquez, recuerdo, claro. claro, es como un documento Word. Vos abrís un documento Word el viernes, lo creás, le pones de nombre Clemente, lo abrís al documento Clemente el sábado, lo modificás, lo guardás al documento Clemente, el domingo lo abrís. El domingo cuando lo abrís no ves lo del viernes, ves lo del sábado. Claro. Y así Y así funciona va. la memoria. Entonces, García Márquez decía esto. García Márquez decía, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Es espectacular. Está hablando Facundo Manes, neurólogo y neurocientífico, autor del libro Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor. Joe. Hay mucha gente que está por adoptar y cuando van a adoptar chiquitos de por ahí, muy corta edad, 1 año, 2 años. Tengo una pareja de amigos que ahora, por ejemplo, viajó a Rusia para hacer un trámite de adopción y chicos de por ahí 1 año y medio o 2, igual les hacen como aprenderse palabras en ruso, porque les dicen que el cerebro ese ya está funcionando mucho más de lo que nosotros queremos, a pesar de que sea un bebé de apenas 1 año y medio. Ya se empiezan a generar esas... o sea, el cerebro empieza a funcionar desde tan pequeño y un chico de 1 año y medio ya puede estar marcado para lo que va a ser en su adolescencia o en su juventud. Bueno, el cerebro empieza a desarrollarse en el útero. De hecho, el cerebro femenino y masculino va a tener un baño hormonal diferente si es masculino o femenino. Esto nos guste o no, es así. Sí, sí, o sea, claro, si sí. un cerebro es femenino, tiene un baño hormonal diferente si el cerebro es masculino, hay cambios cerebrales. Inclusive en el tema del lenguaje que vos planteás, los chiquitos, los bebés menos de menos de 6, 7 meses, son multilingües, porque hay estudios que demostraron que vos pones un bebé que nació en La Matanza de 4 meses en Mongolia y el chiquito te va a diferenciar son 2 sonidos del idioma local y si lo llevas a París te va a diferenciar 2 sonidos en francés. Eso se va perdiendo. Después de los 8 meses baja un poco la capacidad hasta los 7 años. Y luego de los 7 años baja más. Igual es posible aprender un idioma después de los 7 años, Sí. pero es más difícil. A medida que
que son más bebés tienen mayor capacidad de detectar múltiples lenguas. Por eso los chiquitos que nacen en casas bilingües hablan tan bien los idiomas. O sea que el cerebro empieza a trabajar desde el útero y hay muchos experimentos. El bebé al segundo día o primer día de nacimiento se reconoce algunas caras familiares. Es más, hay teorías ahora, trabajos científicos que en cierta manera avalan la teoría de Noam Chomsky de que el cerebro nace como una estructura de lenguaje, porque los bebés, hay estudios de imágenes funcionales que muestran que los bebés tienen como un lenguaje, una estructura de lenguaje innato que luego se adecua a cada cultura y demás. Así que el cerebro del bebé es uno de los temas de estudio. De hecho, también sabemos hoy que olvidamos todo antes de los 4 años. No hay nadie que recuerde algo de antes de los 4 años. Si alguien Aunque dice, nos marque eso. sí, si alguien dice, no, yo recuerdo a los 3 años cuando Mentira. fue una foto, le contaron, Claro. nos imaginó. ¿No Porque hay forma? no, tenemos una amnesia infantil, está demostrado. Eso es Hay tremendo, gente- porque yo creo recordar cosas. y te Eso es contaron o te imaginaste. O viste una foto y hay te- cosas, claro. hay también implantes de memoria, hay experimentos. O lo recuerdo de los recuerdos de los recuerdos. Claro, ¿no? te Hay contó una tu mamá cadena. cuando eras chico, te contó que vos estuviste en un shopping, te perdiste y vinieron los bomberos y vos te Vos sabías. creaste. En el hogar obrero me perdí. Bueno. Facundo, ¿cómo puedo analizar a la moral desde la neurociencia? Digo, la moral se puede analizar desde la neurociencia. Obviamente, por lo menos los que nos criamos en un colegio religioso, siempre asociamos eso a una cuestión espiritual. Y no sé, supongo que, no sé, yo ahora ya no creo más. Y digo, bueno, ahí está en mi cerebro la moral. Todo está en nuestro cerebro, somos cerebros con patas. Si nosotros tenemos un trasplante de corazón y sobrevivimos, vamos a ser los mismos. Quizás estemos más deprimidos, contentos, Claro. pero somos los mismos. Si uno tiene un trasplante de hígado, de pulmón y sobrevivimos, vamos a ser los mismos. Un trasplante de riñón, somos Sí. los mismos. Ahora, si tenemos una pequeña lesión en el cerebro, vamos a tener, en lugares estratégicos, podemos tener problemas morales, cambiar la percepción moral nuestra, las decisiones morales de previo al accidente. Sí. Si tenemos una lesión estratégica en otra área, podemos perder toda nuestra memoria de nuestra vida, no reconocer a las personas que queremos. O sea que todo lo hacemos con el cerebro, inclusive la moral. Y La moral es cambiar producto del personalidad. cerebro, Cambias personalidad. obvio. Y la moral es producto del cerebro y también de la sociedad, porque no es lo mismo ciertas conductas morales acá o en el Medio Oriente. Claro. Pero claramente el cerebro tiene un rol en moral, la decisión moral. Te puedo contar, perdóname, Sí. te voy a contar un experimento, pero antes quiero referirme a lo que hablamos ya, pero me parece importante que la neurociencia viene a aportar, no a reemplazar. La neurociencia, en los últimos años, debido al apoyo económico de las potencias mundiales, a la gran cantidad de científicos, porque el conocimiento se genera en equipo, hoy no hay más, Einstein, Pasteur, hoy el equipo, Sí. hay miles de científicos estudiando el cerebro en todo el mundo, y a las neuroimágenes y a la genética, hoy hemos aprendido bastante sobre el cerebro. Y la neurociencia, que es multidisciplinaria, que estudia el cerebro en diferentes niveles, viene a aportar, no reemplazar, temas, viene a aportar datos de temas, no a reemplazar, que siempre estuvieron confinados a filósofos, a líderes religiosos o a científicos aislados. O sea que son las mismas preguntas de siempre, la moral, la inteligencia, la conciencia, como dijimos antes, pero con una nueva perspectiva basada en el método científico, en el trabajo en equipo, en la nueva tecnología y en el trabajo multidisciplinario. Dicho esto, te cuento un experimento. Sí, Y vamos a hacer un experimento a todos. qué lindo. Se desprende un vagón de un tren Sí, y empieza a andar, una vía, una andén en bajada, empieza a andar fuerte y hay 2 vías que bifurcan. sí, En una vía están trabajando 5 obreros, arreglándola, y en otra vía, en la otra bifurcación, 1 obrero. sí. Entonces, el vagón va por una vía, pero en un momento va a tener que bifurcar para uno, Sí. que va a haber 5 tipos, y en otro lado, 1. Ustedes son los que juegan en este juego moral, Sí, y entonces el vagón va a matar a las 5 personas, porque está programado la palanca de la vía para que de la vía única Sí. se desprenda, el vagón se bifurque hacia la vía que están 5 tipos trabajando. Sí. O sea que va a haber muerte de 5 tipos sí o sí. sí. Pero ustedes pueden tocar una palanca, un botón, y cambiar la bifurcación para que mate a una persona. Sí. Que se desvíe el tren a la otra bifurcación y mate a la otra persona. Sí. ¿Qué harían ustedes? No harían nada y el tren, el No, yo me- vagón, no harían nada y el vagón va a matar a 5 tipos, o tocarían un botón y el vagón se bifurca y mata a una persona y salvan 4 vidas. Yo hago que mate a una sola persona, porque pienso en los que están alrededor de la familia. Bueno, pienso, lo ¿no? que harías vos lo hace la gente. En general, la Sí. mayoría de la gente hace eso. Sí, Ahora, vamos a hacer otro. Lo que haces vos está estudiado eso. Sí. En todo el mundo, la mayor parte de las Sí. personas, algunos no, pero muchas personas. se hacen calcula eso. la menor cantidad de víctimas. Exactamente. Sí. Bueno, es un pensamiento racional. Entonces, tenemos el mismo dilema.
Viene un vagón en una vía y hay 5 tipos en una bifurcación y un tipo en otra. Pero ahora hay un puente y hay un hombre grande, obeso, arriba del puente. Bueno, Calo. basta. Sí. Y uno para... No hay palanca. Uno para... Puedes tirar el gordo. Claro, puedes tirar el gordo al tren, a las vías, y el Es gordo va a espectacular. chocar con el tren y va a frenar el tren y va a evitar de matar a las 5 personas. Pero Sí. vos tenés que tomar un acto, no de apretar un botón impersonal. Tengo que tenés empujar que al empujar, gordo. involucrarte y empujar personalmente Es al espectacular. gordo. Yo lo reempujo al gordo. me ¿Lo copa. empujaría vos al gordo Re. o dejaría que se mueran Yo las 5 empujo al personas? gordo. Empujo al gordo de Yo uno. te empujo al No, gordo. yo no lo empujo. Es espectacular. Yo te empujo al gordo. Siempre con el Es gordo. espectacular. Está- ¿Sabes lo que ¿Se es puede el hacer gordo? por Twitter alguna pregunta El a la gordo audiencia? chocando Sí, un tren sí. puede ser espectacular. Lo que pasa es que si escuchan online va a tardar un poquito. Ah, porque, bueno, Pero, la mayor- pero la mayor- alguien si quiere, quieren llamar al 45357625 y decir Dale. si empujan al gordo o no. Sí. 45357625. Empujas al gordo ¿Empujás al gordo para o no? salvar a todos los demás. ¿Sabes por qué yo no lo empujo? Porque el destino estaba escrito para que esos 5 los atropelle un tren. Si yo empujo al gordo me estoy Va, pero ahí está, involucrando. no, pero pará, ahí vos estás creyendo en una fuerza superior que escribió un destino. Pará, Clemente, Pero ¿puedo que- aclarar, ¿puedo aclarar algo? Lo que dice él, Sí. porque la primera parte vos la hiciste racionalmente, decís, bueno, Sí. un botón, no me involucro, salvo 4 vidas. Es que yo lo del gordo lo estoy pensando racionalmente, lo que pasa es que No, si no, te, pero pará, te- pará, te pero la explico ma- por qué es racional, voy a quedar como un hijo de puta. O con problema frontal, te hace una resonancia después de acá. Si no le alcanzaba el tren, le iba a alcanzar la diabetes. Igual, A ver, ¿no? para que- hay un oyente, para, ahora. Buen día. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te llamas? Augusto. Augusto, no me hagas un momento de Rensis, Augusto, simplemente. ¿Lo tirás al gordo o no? Sí, lo empujo. Para salvar las otras vías, sí, lo empujo. Gracias por llamar. Dice que lo empuja Facundo. Le digo a Facundo porque Facundo estaba haciendo aurículas. Dale corte. Bueno, Dice que lo empuja al ¿y gordo. vos qué opinás? Yo no, porque no me quiero. Estoy asesinando a una persona. Pero estás salvando a muchas. No, bueno, pero me estoy matando yo a alguien para salvar a otro. Me parece que no está bueno. Está bien. ¿Y cómo sale la gente del choque del Bueno, pero con el pará, gordo? fue ¿no? estudiado esto. Este es un ejemplo de cómo la neurociencia, tu Sí. pregunta, era cómo la neurociencia puede abordar la moral. Sí. Este es un dilema moral. Sí, ¿Es un claro, dilema moral sí, o no? dilema moral. Sí, claro, Bueno. moral, obvio. Bueno, tenemos muchos dilemas morales en el día, ¿eh? Todo el Hasta tiempo. en el voto. ¿A quién votamos? ¿A alguien? Sí, obvio. ¿O a otro? Obvio, bueno, el dilema. Durán Barba analizó lo del dilema moral, me Bueno, parece. Dale, sí. entonces, el dilema este fue estudiado por qué pasaba en el cerebro con imágenes funcionales. Sí. Cuando uno toca el botón, es impersonal, y el tren se desvía y mata a una persona y salva 4 vidas, las áreas racionales del cerebro se activan mucho más. Pero cuando uno tiene el otro dilema, que es involucrarse y empujar al gordo, se activan, además de las áreas racionales, Sí. las áreas emocionales. Mm. Y se produce un conflicto. El mismo dilema es. Claro, claro. Es el mismo dilema, matar a uno y salvar 4. O sea, el mismo dilema, pero Sí, es claro. diferente. Entonces, las áreas emocionales se involucran mucho más en la segunda decisión, cuando uno tiene que involucrar. Hay decisión racional, pero la emoción también juega un rol importante. Para mí también, hasta si vos dejas que el tren siga su camino y no lo empujás al gordo, te estás liberando de culpa. Bueno. Porque la culpa era del tren. Pero también, Sí. lo que te quiero decir con esto, que era tu pregunta, es Sí. cómo la neurociencia puede estudiar el dilema moral. Sí. Porque en el cerebro se involucran diferentes, el mismo dilema, pero el cerebro funciona diferente ante las dos situaciones. Es espectacular. Te hago una pregunta que es muy general, muy general. El ejercicio pero es que- espectacular y vos sos un asesino. Sí, yo soy una asesina. Yo soy una mierda de persona. Pobre gordo, no Sí. se hizo nada, loco. Estamos hablando con Facundo Manes. ¿Se puede decir qué es la inteligencia? Pienso en experiencias en la escuela primaria, ponele, ¿no? El pibe estudió, pero estudió de memoria y sacó 10 en todo, pero estudió de memoria, no comprendió, estudió de memoria y es el más inteligente de la brigada, porque se sacó 10 en todo. Y en un momento de tu vida vos pensás que la inteligencia es eso, es sacarte buenas notas en el colegio, incorporar conceptos estudiándolos de memoria, esos conceptos algunos se te van borrando, después alguien te habla de la inteligencia emocional. Bueno, varias cosas. La ciencia no puede medir la complejidad de la inteligencia humana. Lo que habitualmente se mide en la ciencia es algo limitado, que es el coeficiente intelectual, que predice ciertas cosas. Si uno tiene un alto coeficiente intelectual, seguramente va a rendir mejor en su vida en tareas que tienen que ver con lo que mide el coeficiente intelectual, que son problemas aritméticos y Sí. matemáticos y demás. Pero eso para nada representa la inteligencia general. Cómo medir la ironía, cómo medir la creatividad, cómo medir la música, el talento musical, cómo medir el humor. Entonces, la ciencia no puede medir toda la complejidad de la inteligencia humana. Por otra parte, uno de los mayores expertos en inteligencia y neurociencias del mundo dijo una vez, si yo tuviera un hijo, no le pediría que tenga un coeficiente intelectual alto, sino que tenga pasión, vocación, Sí. trabajo duro. O sea,
como hablamos antes de la creatividad, todos podemos tener talento creativo, pero si uno no trabaja, no mira a largo plazo, no se esfuerza. Sí. Bueno, Paul McCartney, vamos, no es que tenía por ahí un talento especial, mucha gente tenía el talento de Paul McCartney, pero McCartney vivía, por ejemplo, Yesterday, estaba obsesionado con Yesterday por la melodía, y un día fue a dormir, soñó entre dormido y se levantó y le escribió. Kukele, un físico alemán, estaba obsesionado con la estructura de la molécula de benceno. Vivía pensando en eso. Un día fue a dormir, soñó en unas víboras que se cruzaban y dijo, la molécula debe ser así. Si yo voy y sueño y se cruzan dos víboras, no pienso en nada. Claro, obvio. El tipo estaba obsesionado. O sea que, en síntesis, la ciencia no puede medir la complejidad de la inteligencia humana, puede medir un aspecto de la inteligencia que es el coeficiente intelectual, pero hay otros tipos de inteligencia, la inteligencia social, la inteligencia emocional, líderes como por ahí Lula, yo no lo sé, pero Lula, por ahí vos lo ponés a hacer un cálculo matemático complejo y no era tan bueno como un profesor de matemática, y por ahí el tipo entendió qué quería el pueblo brasilero y a dónde quería ir y lo inspiró, y es una inteligencia empática, una inteligencia social que tienen los líderes, que no necesariamente tienen que tener una inteligencia analítica. Así que hay diferentes tipos de inteligencia. La ciencia no puede mide un aspecto de la inteligencia, no puede medir toda la inteligencia, pero lo más importante que la inteligencia es la vocación, la pasión, el trabajo duro por un tema. Eso rinde mucho más que alguien con talento innato. Vamos a seguir charlando con Facundo Manes, vamos a poner una canción y después quiero saber si es posible entrenar al cerebro como me lo ofrecen tantas aplicaciones en el App Store y en el Android Store. Por ahí el tipo entendió qué quería el pueblo brasilero y a dónde quería ir y lo inspiró. Y es una inteligencia empática, una inteligencia social que tienen los líderes, que no necesariamente tienen que tener una inteligencia analítica. Así que hay diferentes tipos de inteligencia. La ciencia no puede mide un aspecto de la inteligencia, no puede medir toda la inteligencia, pero lo más importante que la inteligencia es la vocación, la pasión. Facundo Manes, lamentablemente no podemos contestar todas, nosotros no, Facundo, ¿no? Claro, nosotros podemos contestar todas por más que estemos todo el día. Pues estamos muy ocupados empujando un gordo. Así que se complica se complica mucho. Había una pregunta que quería hacer Mauro, que tiene que ver con la memoria. Hacela vos, Mauro, hacela vos. A ver si... No, yo quería saber si el cerebro tiene una capacidad, si lo podemos pensar como si fuese un disco rígido en donde tiene una capacidad limitada. Buena pregunta. Esto también me refiere a comparar la comparación de la computadora con el cerebro. Es una comparación que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque como expliqué en esta reunión, y valió la pena explicarla porque lo refloté varias veces, el cerebro humano es producto de millones de años, de miles y miles de años. Claro. La computadora es producto del cerebro humano, la que inventó la computadora es el cerebro humano, y producto de hace décadas. Sí. La computadora es mejor que el cerebro para archivar cosas. Una computadora puede archivar datos. Ahora, el cerebro es mejor, y la computadora va a ser imposible de igualar, en mi opinión, al cerebro en empatía, en ponerse en el lugar del otro, en sentir lo que siente el otro, en la plasticidad, en la emoción, en recordar la emoción, en la plasticidad. ¿Vos decís que no vamos a poder llegar nunca a una inteligencia artificial que iguale los sentimientos? No, yo no creo que eso sea posible. Algunos lo claman desde la tecnología, yo no creo que sea posible. Blade Runner es imposible para vos. El cerebro humano, primero que no sabemos bien cómo funciona todavía, hay muchas preguntas fundamentales sin responder, la mayoría. Y segundo, que la computadora es mejor que el cerebro en algunos temas, como para guardar información, procesar, pero no es mejor que el cerebro ni lo va a igualar en porque la toma de decisión humana, la conducta humana, nuestro cerebro, nuestra conducta, producto del cerebro, está influenciada por la emoción. La emoción define qué recordamos y qué no recordamos. La emoción influye en la toma de decisiones, inclusive en la toma de decisiones morales, como explicamos. Eso en la computadora va a ser imposible. ¿Cómo la computadora va a procesar emociones? No hay ningún indicio. Entonces, comparar una computadora que fue producida por el cerebro hace décadas y el cerebro producido por la evolución en millones de años es una discusión que no merece mucha atención. La computadora es mejor que el cerebro en muchos temas, como para archivar datos, y el cerebro es mucho mejor en la computadora en temas que la computadora nunca lo va a igualar, como es el proceso emocional, la empatía, etcétera, etcétera, la plasticidad, etcétera. La última pregunta para Facundo Manes, porque se tiene que ir. Son 1000 igual, pero la última, ¿cómo hago? Se olvidó que tenía que hacer algo, dice Guillo. El cerebro, la memoria falló. ¿Cómo tengo el cerebro saludable, Facundo? Hay varias cosas. Hay gente que me dice, bueno, yo hago palabras cruzadas o yo hago tal cosa. No, hay que hacer un conjunto de cosas. Primero que si uno tiene Alzheimer a los 70 años, hoy sabemos que los cambios cerebrales ocurren décadas antes. O sea que si una persona de 40 años ya tiene cambios cerebrales que van a conducir a los 70 Alzheimer. O sea que cuanto antes empecemos, el cerebro empieza a perder memoria a los 30, 35 años. O sea que hay que empezar a trabajar su cerebro. No es malo perder memoria, como dije, el olvido es clave. Pero hay memoria normal y hay hay olvidos anormales y hay olvidos normales. Pero uno debería hacer ciertas cosas para mantener el cerebro en forma. Y además para vivir mejor.
Todo lo que hace bien al corazón hace bien al cerebro. ¿Qué hace bien al corazón y al sistema vascular? Evitar el sobrepeso, hacer ejercicio, comer verduras, frutas, pescado, Todo lo el que omega local, 3 por es decir. bueno. Cuidar la tensión arterial, cuidar el colesterol, cuidar la glucosa en sangre, la glucemia en sangre. Todo esto hace bien al sistema vascular, al corazón y también le hace bien al cerebro. Pero al cerebro le hacen bien además ciertas cosas. Por ejemplo, el ejercicio físico, más allá que haga bien al sistema vascular, al cerebro le hace bien por otras vías. Claro. El ejercicio físico genera nuevas conexiones cerebrales, baja la ansiedad, reduce la depresión. El ejercicio físico por otras vías es muy importante para el cerebro. Dormir bien es muy importante para el cerebro. Un sueño reparador es muy importante. El sueño tiene importantes funciones, como procesar la memoria durante el sueño. También bajar el estrés, combatir el estrés de la vida diaria es muy importante. Además, estar socialmente activo, tener una vida social, estar conectados. La gente aislada socialmente se muere antes. Y además, estar con desafíos intelectuales, que es hacer algo que uno no hace y que uno le cuesta. Para mí, estudiar neurología es parte de lo que hago todos los días. Aunque Claro. es una tarea intelectual, no es un desafío intelectual Sí, para mí. claro. Para mí, un desafío intelectual sería estudiar ruso o un idioma que yo no sé, o estudiar la economía holandesa en el siglo XV, algo que yo no sé. Entonces, no es hacer una sola cosa, es hacer muchas cosas. Desde dormir bien, combatir el estrés, cuidar la glucosa, además, hasta tener desafíos intelectuales y estar conectados socialmente. Gracias por haber venido, Facundo. Gracias a ustedes, un placer. El placer es nuestro. En instante llega 3 empanadas para equiparar. Esto fue Claro, brillante. claro. Ya viene 3 empanadas. You could have been a wonder, taking your circus to the sky. You could have been a wonder.